En el día de hoy continuamos con la serie de mensajes expositivos en el Evangelio de Marcos, con el cual tenemos más de un año tratando en esta iglesia. Aquí llegamos al texto donde nos habla que Jesús está acompañado de sus discípulos y parte de la gente que le seguía e iba camino a Jerusalén. Él iba con un propósito a Jerusalén. Estaba cerca el tiempo en que él iba a ser crucificado, iba a ser entregado. Dice la palabra que hemos leído que él les dijo, subamos. Y parecería que estaba en una altura, pues es así. Jerusalén se encontraba en un pequeño cerro y esta es la razón de por qué el texto dice, subamos a Jerusalén. Jesús está teniendo una conversación con Marcos, en Marcos versículo 32, y nos dice que iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. El texto nos habla de que los discípulos estaban asombrados, en otros textos se traduce como perplejos, y le seguían con miedo. Nos da dos elementos interesantes, perplejos y con miedo. No nos dice por qué estaban bajo esa condición, pero podríamos decir que ellos posiblemente tenían algún tipo de temor por el nivel de hostilidad que los líderes religiosos tenían contra Jesús. Vemos también cómo Jesús anuncia por tercera vez su muerte. Lo vimos la primera vez en Marcos 8:31, en donde él hace un anuncio de que va a morir. En ese momento no da muchos detalles, pero vemos en Marcos 9:31, en donde él amplía con más claridad y agrega el tema de que iba a ser traicionado. Pero expande con total claridad en Marcos 10, en los versículos del 33 al 34, donde da con más detalle, con más lujo de detalle, habla de que le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él y le matarán. Y agrega de nuevo, mas al tercer día resucitará. Vemos acá que con este anuncio Jesús está preparando a sus discípulos a lo que inexorablemente le iba a acontecer. Ellos no estaban muy dispuestos ni en la primera vez, ni en la segunda, ni aún a la tercera de entender. Simplemente escuchaban, pero no entendían. Los versículos 33, 34 nos dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Esto que describe Jesús es una muerte patética. Es algo de gran sufrimiento. Es algo que nadie le desearía ni ni a su peor enemigo. Estamos hablando de una muerte de cruz. Lucas 18:34 nos dice que hay poco entendimiento o poca receptividad en los discípulos. Lucas nos dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendía lo que se les decía. En otras palabras, oyendo, no entendían los discípulos. Mientras más se acercaba a la cruz, menos los discípulos entendían lo que Cristo le estaba diciendo. De alguna manera tenían un conocimiento vedado, tenían algún tipo de velo. ¿Y por qué algo tan claro y directo la gente oyendo no entiende? Sabemos que hay, cuando tú quieres comunicar verdades, la gente muchas veces tiene ideas preconcebidas.
Cuando tú te llenas de falsas expectativas, cuando tienes incorrectas posiciones o incorrectas expectativas y tú estás detrás de alguien que tú esperas o tienes la expectativa de esperar algún tipo de retorno, de un posicionamiento o de un bienestar, y no es lo que tú estás queriendo oír, pues como que tenemos un oído selectivo. Esto le está pasando a esta gente. Ellos con sus ideas preconcebidas, oyendo, no están entendiendo. Los deseos de grandeza que tenían en sus mentes venían desde semanas atrás luchando sobre quién iba a ser el mayor en el reino. Y lo que primaba en ellos era un deseo egoísta, egocentrista, de ser servido, de reinar y de tener poder. El tema de la prédica de hoy, hemos buscado diferentes títulos, pero parece ser que este es el que mejor va. ¿Servir o ser servido? Esa es la cuestión. Usted dirá, pastor, me parece que ese título lo he oído. Si usted lo ha oído, hay un famoso dramaturgo, escritor, actor llamado William Shakespeare. Aproximadamente entre el 1599 y 1601 escribió una obra que se ha popularizado mucho, se ha llevado al teatro, llamada Hamlet. Y esta obra tiene un monólogo, y parte de ese monólogo dice: ser o no ser, esa es la cuestión. Yo he querido tomar esa frase para poder comunicar lo que entiendo que Cristo quiere comunicar y lo que le quiere decir a todo creyente de cualquier tiempo, de cualquier siglo, de cualquier generación. Servir o ser servido. Servir o ser servido. Jesús le modela una vida de entrega y sacrificio a los discípulos. Y esto es lo que se refiere Juan capítulo 15, versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es interesante que Jesús, diferente a muchos predicadores al día de hoy, algunos pastores que cuando se habla de aflicción omite esa parte del mensaje. No habla mucho de pruebas en la vida del creyente, porque piensan que de alguna manera van a perder público o van a perder popularidad. Sin embargo, Jesús, contrario a ese tipo de postura, le habla bien claro. Jesús no le encubre a nadie, no le pintó un futuro diferente. A él lo persiguieron, a Cristo, a ellos también. El siervo no es mayor que su Señor. Un discípulo no es mayor que su Señor. La vida cristiana costará al discípulo. Si la vida cristiana no nos está costando nada, hermano, hermana, deberíamos detenernos. Deberíamos de pararnos y preguntarnos si en verdad estamos viviendo la vida cristiana. El que es un cristiano auténtico va a tener oposición de las tinieblas. El que es un creyente verdadero va a ser afectado en todo lo que tiene que ver sus relaciones, en todo lo que tiene que ver con su desenvolvimiento. Usted no va a buscar pleito, los pleitos le vendrán de gratis. ¿Cuánto entiende lo que yo estoy diciendo? Un mal pastor buscará minimizar el costo de la vida cristiana. Un buen pastor siempre preparará y entrenará a sus ovejas para los momentos más aciagos, más difíciles, de mayor aflicción, porque el camino al cielo está lleno de situaciones adversas. A usted lo van a botar de su trabajo y usted tiene que contestar: gloria a Dios. Pastor, pero estaba muy bien en mi trabajo y de buena primera me dieron una carta de desahucio. Es parte de las pruebas al creyente que nos convocan a buscar más de Dios.
situaciones muy difíciles en el ámbito de la enfermedad, de las limitaciones. Y así sucesivamente podemos citar muchos casos en donde usted como creyente va a encontrar que el único refugio es Cristo Jesús, Señor nuestro. El joven rico no aguantó la prueba. Recordemos de semanas anteriores que el joven rico quiso seguir a Jesús. Jesús le puso una condición, conociendo su corazón. A él le dijo de manera específica: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Tú dices que me quieres seguir, ya te dije la condición. Dice el texto bíblico que el joven rico, al evaluar que tenía muchas posesiones, no le siguió, se fue. Hubo alguien que pidió enterrar a un familiar y Cristo le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. Jesús siempre le puso claro a todo el que le seguía el alto costo de seguirle a él. En segundo lugar, vemos la ambición de los apóstoles. Marcos 10:35 nos dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: maestro, querríamos que nos haga lo que le pidiéremos. Wow, alguien puede decir wow, qué petición. Alguien puede decir qué petición. Oye, yo quiero que tú entiendas lo osado que son estos creyentes. Ellos fueron donde Jesús le dijeron: oye Jesús, queremos pedirte algo, pero antes de nosotros decirte lo que te queremos pedir, queremos que tú nos digas que sí. Yo no sé, levanten la mano los que son padres aquí. Yo no sé, pero se parece como a los niños, ¿no? Los niños, sobre todo si saben que no se lo merecen, vienen donde uno y dice: papi, yo quiero pedirte algo. Uno sabe más o menos por dónde vienen, pero le agregan en su inocencia o en su sabiduría mal canalizada: pero mira, no te voy a decir lo que es, pero yo quiero que tú me digas que sí. Y uno dice: pero ven acá. Y uno a veces en su bondad paternal le dice: bueno, si yo puedo, pues te lo voy. Sí puedo. Óyelo bien. No me pida ir a la luna. Pero estos caballeros estaban pidiéndole a Jesús: Señor, nosotros queremos que tú nos entregues firmado un cheque en blanco. Un cheque en blanco para nosotros girar a nuestro beneficio. Y yo creo que hay mucha torpeza, mucha falta de tacto en estos seguidores de Jesús. ¿Cómo se le ocurre pedir cosas para ellos en el momento en que Cristo está hablando de su inminente muerte? En otras palabras, estos discípulos no querían oír lo que lo que Cristo estaba diciendo sobre su dolor, sobre sus futuros padecimientos. Su oído es bien selectivo. Se parece a nosotros que solo queremos oír lo que nos interesa. Tal y como dijo el predicador este viernes pasado, esta es una generación de creyentes que está siendo muy mal formado por los predicadores de hoy en día. La gente viene servicio tras servicio buscando bendiciones, entre comillas. Una casa, un carro, una jipeta, una finca, qué sé yo. Y parece que el evangelio es eso, pero yo quiero decirte: eso no es el evangelio. No a todo el mundo le va a tocar una jipeta, una casa con piscina. Aló. Ay, pastor, me bajó de mi jipeta. Usted tiene derecho a aspirar y trabajar para eso, pero yo le tengo que ser sincero: no todo el mundo va a ser millonario. Aló. No todos seremos ricos. Eso no quiere decir que usted no luche por sus sueños. Usted tiene el legítimo derecho y hasta la obligación de buscar excelencia en su vida. Pero no condicione a Dios. Dios no está obligado a hacerlo millonaria. Amén, hermanos. Ellos se acercaron a Jesús con un plan bien concebido, con una idea en su mente.
El anuncio de la muerte de Cristo le entró por un oído y le salió por el otro. Porque a mí me dice Cristo, me van a matar, me van a escupir, me van a hacer esto por lo menos por educación le digo, pero ¿cómo va a ser Jesús? Pero no, yo en total, así ligereza. La petición de Jacobo y su hermano Juan es totalmente egocéntrica, egoísta. En otras palabras, Jesús, danos lo que nosotros te pidamos. Sabemos que tú tienes poder. Danos a nosotros dos. Noten el contraste. Mientras Jesús está hablando de darse a sí mismo por los demás, ellos están hablando de recibir. Mientras Jesús habla de morir en condiciones extremas, ellos están pensando en poder. La respuesta de Jesús es obvia. Él les dijo en el versículo 36, ¿qué queréis que os haga? ¿De qué ustedes me están hablando? ¿Cuáles son sus pretensiones? Las pretensiones de estos discípulos son dadas en el versículo 37. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No están pidiendo cosas pequeñas. Ellos están vislumbrando un gobierno, un reino de Cristo y quieren los primeros lugares, ser primero y segundo ministro. Y yo cuando pienso en esto, me viene a mi cabeza mucho de lo que son nuestras oraciones. Si usted quiere conocer la espiritualidad de un creyente, cuán profundo y espiritual un creyente, invítelo a orar. Y oiga por lo que ese creyente ora. ¿Aló? Si es soltero, Señor, que sea rubia, Señor. Para nada espiritual. ¿Se entiende? Yo doy gracias a Dios porque Dios no nos concede todos los disparates que le pedimos. La esposa de Billy Graham, el famoso evangelista internacional, dijo, si Dios me hubiera concedido todo lo que yo le hubiera pedido, me hubiera casado 3 o 4 veces con diferentes hombres antes de Billy Graham. ¿Entiende? O sea que ella de soltera le dijo, Señor, apareció el primer candidato, Señor, es este, dámelo. Y Dios no se lo dio. Después apareció otro, Señor, dámelo. Y tampoco se lo dio. Y así pasó un tercero, hasta que llegó el que Dios sí le tenía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vemos un elemento interesante. El corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. Sabemos esto por Jeremías 17:9 y agrega Jeremías 17:9 que no solamente el corazón es engañoso, sino que es perverso más que todas las cosas. Y es interesante que cuando damos consejo a otros creyentes, le decimos, recuérdate que el corazón es engañoso. Somos expertos en medicarle a otros la medicina que nosotros no nos tomamos. ¿Se entiende? Mira, cuídate de no caer. Somos expertos diciéndole al otro cómo debe de ser de creyente, cómo debe de responder, cómo debe de actuar y cómo debe de cuidarse de un corazón vanidoso, de un corazón engañoso. Y es interesante que nosotros debemos de predicarnos el evangelio a nosotros mismos todos los días de nuestra vida. Vemos que Mateo 20, en los versículos del 20 al 28, Mateo nos incluye un personaje al hablarnos de este mismo texto. Nos habla que está entre los peticionarios la mamá de Jacobo y de Juan. Nos dice Mateo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Este elemento que agrega Mateo, dando mayor abundancia de detalles, es interesante porque debemos de conocer quién es esta mujer.
Se conoce en el Evangelio de Mateo como la madre de Juan y Jacobo. Según la tradición, esta mujer se llamaba Salomé. Es conocida también como María Salomé. Según algunos estudiosos, esta mujer es hermana de María, la madre de Jesús. Por tanto, implicaba que esta mujer era tía de Jesús. Jesús no le contesta a la madre, Jesús le contesta a ellos dos. ¿Por qué? Porque Jesús conoce el corazón. Jesús no desvía su atención hacia su tía. Él directamente les habla a ellos dos. ¿Y cómo lo hace? Cuando ellos le dicen, concédenos, versículo 37, que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús sabe lo que está en el corazón de ellos. Tienen deseos de lo que muchos de nosotros, los seres humanos, en cualquier tiempo, en cualquier época, nos llenamos. Los deseos de fama, los deseos de poder, los deseos de fortuna, los deseos de influencia, los deseos de prestigio, los deseos de reconocimiento, los deseos de honor, los deseos de gloria. Aún hay pastores que demandan ser honrados a la fuerza. Conocí un pastor que cumplía años y le pidió a todos sus miembros que llevaran 1,000 pesos para celebrarle el cumpleaños a él. Wow. Alguien puede decir, wow. Tan barato que son los bizcochos. Ese bizcocho le salió caro a esa congregación. Muchos de nosotros, aún algunos ministros, quieren escalar la escalera del éxito terrenal. Y lo quiere hacer por la vía más rápida, por la vía que le dé el menor esfuerzo. Los seres humanos buscamos la aprobación de los demás y ahí es parte de nuestro problema. De hecho, Blaise Pascal, un gran pensador cristiano, dijo lo siguiente: el corazón tiene razones que la razón desconoce. Cuando nosotros pensamos en actuaciones de gente que moralmente correcta, que parece que conocíamos, gente que eran vecinos nuestros, compañeros de trabajo de mucho tiempo, que no tuvieron una conducta incorrecta y nosotros vemos que de buenas a primeras tuvieron una salida, tal vez una tragedia, o cometieron algún tipo de delito o crimen, o fueron abusadores o abusivos. Nosotros decimos, pero caramba, yo no lo conocí, ese hombre, mira, me parecía, o esa mujer muy correcto, muy correcta. Cuando lo agarran y la persona vuelve en sí, ¿qué tipo de expresiones dicen? Yo solo buscaba que alguien me quisiera. Este hombre o esta mujer durante años tenía un problema en su corazón. Hay dos elementos muy destructivos que muchos llevamos por dentro, por no decir todos. Uno es la inseguridad y el otro es el orgullo. Inseguridad y orgullo. Piensa en una persona orgullosa que podría ser tú. Y detrás veremos una persona insegura o llena de inseguridades. O vemos una persona llena de inseguridades que se convierte o como mecanismo de protección se vuelve muy orgulloso. El orgullo convierte nuestras virtudes en vicios y nuestras fortalezas en debilidades. Es interesante que estos dos discípulos revelan un descaro total de egocentrismo en la petición que no era para nada pequeña, que le hacen a Jesús después de casi 3 años a su lado. Parecería que no habían aprendido nada de Jesús cuando él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. En tercer lugar, vemos que esta gente, estos dos discípulos seguidores de Jesús, tenían un total desconocimiento de Cristo y su palabra. En el versículo 10:38, Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? A la respuesta de los discípulos no se deja esperar. Podemos.
Y en esa respuesta hay total, falsa autoconfianza. Ellos se sienten muy seguros de sí mismos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nosotros lo hacemos. Se parece a muchas veces compromisos que hacemos. Vamos a hacer tal cosa. Amén. Pero no calculamos lo que estamos diciendo. No nos estamos comprometiendo con un hombre. Nos estamos comprometiendo con Dios. ¿Cuánto entienden esto? Podemos es total autoconfianza, total apoyo en sus propios recursos, total arrogancia. Versículo 10:39 nos dice que Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo beba, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Parece que Jesús no está hablando lo mismo que ellos. El concepto de Jesús de la copa y el concepto de Jesús del bautizo no es el concepto que tienen ellos. Ellos tienen un concepto de copa, de realeza, de una copa cuando tú la subes para brindar por los éxitos en una mesa de reino, de gobierno. Ellos están pensando en un bautismo como rito. Pero de lo que Cristo está hablando cuando habla de copa, es una copa que representa su sacrificio en la cruz. Jesús está hablando de un sacrificio que va a ser horrendo. Jesús está hablando de sufrimiento. Bautismo es un bautismo en sangre, un bautismo de sufrimiento, un bautismo de dolor. Lo van a sumergir en un bautismo de sufrimiento y de dolor extremo. Ellos están dispuestos a hacer cosas especiales, pero ellos no saben que años después, con su propia vida, van a tener que pagar un alto precio. Jacobo, el primero de los dos, conforme a Hechos capítulo 12, muere decapitado. Juan, el último en morir de los apóstoles, sobre 90 años de edad, muere exiliado en la isla de Patmos, pero con total indigencia, con total escasez, con total dolor y no menos de gran tribulación y sufrimiento le visitó en su vida. ¿Por qué acontece estas cosas? Porque hay dos grandes males, que es la ignorancia y la autoconfianza. Hay gente que llegan a acumular recursos y se sienten con una autoconfianza de que son seres inexpugnables, que no le va a pasar nada porque tienen ciertos recursos. Y eso es total autoconfianza. Cualquier plan que tú hagas tiene que decir si Dios quiere. En cuanto a la respuesta a la petición, Marcos 10:40. Pero él, sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Lo que quiere decir Jesús es: mira, eso es voluntad del Padre. Yo quiero decirte que los elegidos y predestinados son reservados al Padre. El cielo tiene una agenda que ha de cumplirse de manera inexorable y será revelada no en el tiempo de los hombres, sino en el tiempo dispuesto por el Padre Celestial. Y esto ha de trabajarnos para ser expositores más humildes. ¿Cuántos pastores del día de hoy se llenan de arrogancia? Telepredicadores que salen predicando una serie de sandeces, motivando las emociones del pueblo, capaces de decir: ahora vamos a hacer que el cielo tiemble. ¿Pero que tiemble qué? ¿Vas a temblar tú si hay un temblor? ¿Cómo te crees que el reino de los hombres se maneja desde el cielo? No, el reino de los hombres nunca manejará el cielo. El cielo es el que interviene en las acciones y en el reino de los hombres. Pero nosotros no podemos hacer que el cielo haga lo que nosotros querramos cuando nosotros lo querramos. Estamos equivocados. Eso de pretender que nosotros podemos manejar la agenda del cielo desde acá es simplemente una arrogancia religiosa. Nos falta humildad.
debemos de aprender más de Cristo. En cuarto lugar, vemos el deseo de poder de este grupo. Marcos 10:41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Posiblemente los 10 que no estaban aparte, al enterarse se sintieron mal porque los otros 2 se le fueron adelante. Ellos se sentían mal. Los otros 10 eran 12 discípulos, 12 hermanos se le fueron adelante y le pidieron ser los primeros en el reino. Cuando los otros 10 se enteran, ¿cuál es el sentimiento de ellos? Se nos fueron adelante. ¿Qué quiere decir? Que si ellos hubiesen podido, hubieran hecho lo mismo. Son lo mismo. Si ellos hubiesen sido los 10 personas humildes igual que Cristo, se hubieran entristecido con esta petición. Porque la humildad, cuando ve el pecado de otros, siente tristeza. La humildad se entristece con el pecado, mientras que el orgullo se enoja desmedidamente con el pecado del otro. Ellos se molestaron porque ellos también estaban llenos de orgullo y de deseo de grandeza. Somos ciegos con nuestro orgullo y buenos observadores del orgullo en otros, hermanos. Es impresionante cómo Jesús no les ofrece posiciones en su reino, pero sí les garantiza dolor y sufrimiento. Si observamos la historia de la iglesia, veremos que está llena de dolor y sufrimiento. Cada avance de la iglesia contra las tinieblas ha sido en base a dolor y sufrimiento. Entonces, en la manera en donde la iglesia se aleja del dolor y sufrimiento, comienza a predicar un evangelio tan light que, como dice un gran predicador, si fuera veneno a nadie envenenaría. ¿Se entiende? Si observamos el llamado de Cristo es cruz céntrico. Toma tu cruz y sígueme. Pero la respuesta que nosotros los mortales usualmente damos es egocéntrico. Primero yo, segundo yo, y si sobra algo también yo. En quinto lugar, vemos la disparidad entre los valores del reino de los cielos y el reino de los hombres. Dice los versículos del capítulo 10, del 42 al 44. Mas Jesús llamándole les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todo. Jesús recuerda lo que motiva al mundo secular. ¿Sabe lo que motiva al hombre natural? El poder, el hambre de poder y el deseo de reconocimiento. Su deseo de grandeza es lo que le motiva. La cultura cristiana es una cultura que se podría llamar de contracultura a lo que el hombre y el mundo al día de hoy exalta. Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo lo dice de esta manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El reino de Cristo fomenta un liderazgo, claro que sí. ¿Tú quieres ser grande? Él redefine la grandeza. ¿Tú quieres ser grande en este reino? No hay ningún problema. Sé el que más sirva. ¿Tú quieres ser grande? Sé el servidor de todos. Yo no tengo problema, te dice Jesús a ti, en que tú desees ser grande. ¿Por qué no? Excelente. Pero no lo vas a hacer a la manera del mundo.
lo vas a hacer a la manera de Dios. Y el que quiere ser grande, sea el primero en servir a otros. Alguien puede dar un aplauso a otro en este momento. Jesús le dijo a Satanás, cuando le propuso teniendo hambre que convirtiese las piedras en pan: yo tengo el poder. Yo tengo el poder, pero me rehúso a hacerlo. Hay una gran diferenciación del estilo del mundo al estilo del reino de Cristo. Es interesante que cualquiera de nosotros somos capaces de hacer un servicio sin problema. Si de buena primera el pastor le pidiera a uno de ustedes favor de mover esa silla hacia atrás, sin problema usted la movería hoy domingo. El hecho de que usted esté dispuesto a hacer un servicio en un momento de su vida, eso no significa que usted es una persona de servicio, o que tiene un don de servicio, o que ama el servicio. ¿Estamos claros? Pero lo que estamos llamados como cristianos es una vida de servicio a los demás. ¿Y cómo usted comienza a desarrollar una vida de servicio a los demás? Sirviendo. Dile al que está a tu lado, comienza a servir. Nos cuesta, ¿sabe por qué? Porque para servir con agrado necesitamos amar. A usted se le hace difícil servir a alguien que usted no ama. Usted si pudiera servir, y todos tenemos la capacidad de servir a un grande, a alguien que nosotros reconocemos como superior. Mira, no nos cuesta nada servirle a un director general de cualquier institución, hasta de los bomberos. A un presidente de la república le llama: hágame el favor. Y usted dijo: ¿cómo no, señor presidente? Usted no tiene problema en servir a alguien superior a usted. ¿Sabe por qué? Porque usted va a entender inmediatamente que en un momento de su vida eso le va a resultar en beneficio para usted. Hello. Donde nos cuesta es servir a alguien que no tiene ninguna posibilidad de poder retornarle el favor. A nosotros nos cuesta ir a bañar a alguien necesitado en un hospital, a cambiarlo, atenderlo, a dormir en el suelo por esa persona. Y a veces hay personas que lo hacen y luego se lo están contando a todo el mundo para que vean que es una buena persona. ¿Y sabe lo que es eso? Fariseísmo. Cuando usted le cuenta a los demás las buenas acciones que usted hizo a favor de otro, usted está siendo un fariseo si es cristiano evangélico. ¿Cuántos pueden entender esto? En sexto lugar, vemos de manera impresionante cómo Jesús nos muestra una vez más su humillación. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Jesús es ejemplo de humillación. ¿Sabe para qué? Para que no haya un solo cristiano en todo el planeta que pueda sentirse superior a los demás. No obstante, Jesús era el creador del cielo y la tierra, el creador del universo, el alfa y la omega, el lucero de la mañana, el verbo de Dios, el cordero de Dios. No obstante esos epítetos hermosos, Él vino no para ser servido, Él vino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Y yo te pregunto a ti, ¿qué tú te has creído? Vuelvo a contestarte. ¿Qué tú, cristiano, te has creído? ¿Te has creído la última Coca-Cola en el desierto? ¿De dónde te viene sentirte superior a otros? ¿De qué espíritu estás conformado? ¿A qué espíritu perteneces? ¿Al espíritu de Cristo? Ese es el modelo de Cristo: humildad, servicio a los demás.
Esos deseos de grandeza y de preeminencia que asaltan las vidas de muchos, que hasta no les permite venir al culto de las iglesias, porque tienen una agenda personal donde no hay tiempo sino para perseguir lo que para ellos es importante. Yo te vuelvo a preguntar, ¿qué tú te has creído? Hay personas que en iglesia tienen asientos asignados, como el que tiene un asiento abonado en el Play. Y cuando llegan y alguien está sentado en su asiento, lo miran por el rabo de los ojos y le cortan la mirada. ¿Qué tú te has creído? Jesús descendió siendo Dios, descendió de tener la estatura de Dios y se hizo hombre. Siendo rey, se hizo siervo. Comienza como Señor y termina en una cruz. Comienza con honra y termina en deshonra. El que vino a servir termina siendo maldecido, hecho maldito en un madero. En séptimo y último lugar, vemos cómo se nos describe de manera hermosa la misión de Cristo. Marcos 10:45. Y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí vemos la expiación. Él vino a ser mi expiación y tu expiación. Él vino no solo a rescatarme en sentido simple. Él vino a pagar una enorme deuda imposible de pagar por ti y por mí. Por tanto, Jesús es mi sustituto y tu sustituto. Es una muerte vicaria porque Él pagó por mi pecado y murió en mi lugar y en tu lugar. La cruz ni la muerte le sorprendió a Cristo. Él la vio venir. Por esto un día dijo, para esta hora es que he venido. Jesús quiso decir, a mí no me están matando. Óyelo bien, a mí no me están matando. Yo vine a dar mi vida en rescate. Piensa por un momento el que alguien dé su vida en rescate. Piensa en la palabra rescate. Cuando se pide un rescate, es algo que se está poniendo a cambio del beneficio de otro o para otro. Es exactamente lo que Cristo hizo. Él dio su vida por ti. Fue una muerte vicaria. Pablo lo describe de manera magistral en 2 de Corintios capítulo 5, los versículos del 19 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros mismos. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La pregunta es, ¿qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? ¿Para quién debemos trabajar? ¿A quién debemos servir? ¿Nos serviremos a nosotros mismos? ¿Viviremos para la gloria de Cristo y no para la nuestra? Mi deseo y oración es que tú y yo realmente podamos ser siervos para su gloria. Busquemos ser más como Cristo y menos como los personajes del mundo. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser como Cristo. Si eres cristiano, yo te pido que busques un ministerio
Un ministerio en tu iglesia. Ministerio es servicio. Un ministerio donde puedas servir. No tenga en poco el servir. Desde barrer la iglesia, limpiar los baños, ayudar a parquear los carros, recibir los hermanos, acomodar los hermanos. Pero tú tienes que vivir una vida de servicio. No puede ser un servicio selectivo para lo que a ti te conviene o para lo que te dé la gana. ¿Qué tipo de siervo o sierva eres? ¿Te encanta que te digan sierva? ¿Te encanta que te digan siervo? ¿Siervo de qué? Si no sirves. ¿En qué tú estás sirviendo? ¿Para qué te estás gastando tu vida? ¿En tus deleites? ¿En qué, hermano, estás invirtiendo tu vida? ¿Acaso lo único que haces es venir y colocar tus 100, 150, 200 o las libras que tengas en el asiento de esta iglesia cada domingo? Si no vives una vida de servicio, pues tú no sirves para nada en el reino. ¿Cómo te presentarás en aquel gran día delante de Cristo? ¿Cómo? ¿Con qué? Si no eres aún cristiano, te pido que consideres hoy entregar tu vida a Jesús. Jesús es el único que puede rescatar tu vida, porque es el único que pagó un alto precio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Yo te pido, amigo, amiga que nos visita, amigo, amiga que nos escucha, que ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Entrega tu vida a Cristo hoy y tendrás vida eterna. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor.